¿Cuántos pueden decir gracias, Dios? Gracias, Padre. Tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan hermoso, Padre Celestial. Dios bendito del cielo, te exaltamos, Señor, sabiendo que nuestro premio mayor es adorarte por la eternidad, Padre amado del cielo. Diciendo día y noche, Señor, santo, santo, santo eres, Dios bendito del cielo. Bienvenidos a Casa de Adoración Soplo de Vida. Acá nosotros queremos poder adorar, Señor, profundamente, adorar de corazón, amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios en esta hora? Amén. Dios es un Dios bueno, amén. Dios es un Dios misericordioso. Todo comienza por amor, amén. Porque por amor Dios envió a su Hijo. Y por amor su Hijo también entregó su vida en una cruz por nosotros, amén. Dios les bendiga. Qué maravilloso poder tenerle acá. La verdad que la semana pasada conversamos de una palabra que el Señor nos entregaba para este año, la cual este año va a ser un tiempo de poder conquistar. Va a ser un tiempo maravilloso y el Señor nos decía que este es un tiempo de poder conquistar. Y nos llevaba a la historia de Josué, cuando Josué tomó el liderazgo, literalmente, y él tuvo que, inmediatamente al tomar el liderazgo, se encontró con una gran prueba. No cualquiera, sino que era cruzar el Jordán. Y no el Jordán normal, el Jordán crecido. Sin embargo, hoy vamos a comenzar con ese primer paso. Y ese primer paso fue que Josué le dijo al pueblo: ve y santifícate, porque Dios el día de mañana va a hacer maravillas. Y hoy Dios nos dice: santifiquémonos. Y hoy es el primer servicio del año. Y todo se hace con orden, porque la palabra de Dios incluso dice en Corintios, donde Pablo incluso le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Todo tiene que tener un orden, también la iglesia tiene que tener un orden. Este es un nuevo año donde Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos llama siempre al orden. Dios nunca trabajó en el desorden, Dios siempre llamó al orden. Donde hay caos, Dios trae orden. Donde hay confusión, Dios trae dirección. Y donde hay negligencia, Dios llama al compromiso. Muchas veces en la iglesia, ¿cuántas veces hemos escuchado: hoy queremos bendición, queremos crecimiento, queremos avivamiento, Señor? Pero Dios no bendice en el desorden. Y hoy, en esta primera palabra de este año 2026, Dios nos está diciendo que es necesario que podamos ordenarnos. Porque antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús pidió que se ordenaran en grupos. Porque antes de delegar Dios forma, porque antes de usar poderosamente, tenemos que tener buenos fundamentos. Para cuando sople ese viento, para aquellos que saben de construcción, los fundamentos, cuando sople el viento y a lo mejor esa casa se mueve un poco, lo que se vea sea Dios. Que cuando nuestra casa, cuando sople el viento en nuestro hogar, lo que se vea sea Dios. Ese fundamento, porque si construimos sobre la roca, sabemos que construimos en forma sólida, ¿cierto? No vamos a comenzar este año 2026 muchas veces con una emoción fugaz donde sentimos la presencia de Dios y Dios está en este lugar y hemos sentido en el corazón, Dios nos ha visitado y es bueno. Pero necesitamos más que una emoción fugaz, necesitamos una vida ordenada. Queremos resultados diferentes. ¿Cuántos quieren resultados diferentes al del 2025? Pero esos resultados diferentes no van a venir si seguimos haciendo lo mismo. Si tenemos los mismos hábitos de desorden, si tenemos esa vida que necesitamos poder ordenar. Antes del milagro hay orden. Antes de la multiplicación, como les mencionaba, hay orden. Y antes de la promesa hay una alineación. Y este no será un año donde vamos a caminar apurados, sino que vamos a caminar alineados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Será un año donde vamos a conquistar. Pero antes de conquistar hubo un alineamiento. Y hubo una construcción, pero en orden. Amén. Desde el principio, como mencionábamos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre nos llamó al orden. Y me gustaría poder leerles Génesis 1, capítulo 2. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de crear, antes de que Dios comenzara con esta hermosa creación,
Dios dice, Dios ordenó. Primeramente, lo número uno que hizo en esta tierra fue ordenar, fue separar, fue establecer límites, fue poner nombre, fue definir tiempos. Y esa es la clave que nosotros necesitamos en este año. En esa misma, incluso, del mismo orden que hizo Dios, separando, estableciendo límites, poniendo nombres, definiendo tiempos. Yo creo que esa es la clave con la que tenemos que caminar en este año 2026, si queremos realmente ver un cambio. La primera obra de Dios no fue crear, la primera obra de Dios fue ordenar. Ordenar. Dios separó la luz de las tinieblas, el día de la noche, las aguas de las aguas, dice, ¿cierto? Separó la tierra seca del mar. Hoy en este mundo tan lleno de confusión, tan lleno de tantas cosas, necesitamos tener orden, ser ordenados. Y no ordenados en un punto, sino ser ordenados en muchos puntos, porque donde hay caos, Dios establece un diseño y el diseño es claro. Dios no va a entrar donde está todo revuelto, hermano. Va a entrar donde hay una disposición para poder ordenar. Predicábamos y conversamos hace unos domingos atrás que la semilla es lanzada y hay 4 tipos de tierra. Hay una tierra que es buena, hay una tierra pedregosa, hay una tierra donde crece el espino junto a la semilla y hay otra que cae directamente en el camino. Que nosotros este año podamos ser buena tierra, amén, que podamos ser buena tierra. Siempre ordena primero Dios y luego bendice, amén. Este será un año donde Dios no va a bendecir el desorden, donde Dios va a respaldar con obediencia a aquellos que puedan recibir ese orden, amén. Dios nos va a respaldar. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos pueden decir amén? No le pidamos a Dios que bendiga si no estás dispuesto realmente a poder organizarte. Primero organicemos y luego pidamos la bendición, amén. Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, ¿cierto? Nada fue creado al azar. Antes del día, antes de la noche, antes de separar los mares, antes de que el mar fuera separado de la tierra, cada cosa tenía su lugar, porque el orden es la evidencia de la presencia de Dios. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios trajo orden. Cuando tú traes a Dios a tu vida, comienzan a ordenarse las cosas, comienzan a encajar las cosas. Muchas veces en encajar esas cosas hay dolor. Hay dolor porque comienzan a engranarse las cosas y tú sientes, uy, pero ¿por qué me pasa esto? Ahora que yo quiero poder ordenar mi vida, es que estoy pasando todas estas situaciones, pero es que no es que estés pasando situaciones, es que todo se está ordenando, es que todo está tomando su lugar, es que todo está tomando, las prioridades se van ordenando, porque es tan importante, una de las cosas que nosotros más necesitamos, poder ordenar en nuestra vida espiritual. Es ordenarlo, es poder tomar la decisión. Nosotros siempre, los que somos hombres, y hablo directamente de género, decimos los machos, necesitamos poder tomar una decisión de macho y de valentía. Y también quienes son mujeres necesitan poder tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Este año Dios nos da una oportunidad. El domingo pasado nos encontramos ante una línea delgada donde estábamos entre el 2025 y el 2026 y conversamos de la historia de Josué, donde Josué estaba en el medio y atrás tenía el desierto donde habían estado por 40 años y delante tenía el Jordán. O volvemos atrás al desierto, donde el desierto no es un lugar para quedarse, es un lugar donde se forja el carácter, es un lugar donde nosotros somos establecidos, donde crecemos, pero no es un lugar para quedarse, sino que la bendición, ¿dónde está? Adelante, adelante. Y ahí seguimos una serie de instrucciones. Pero primeramente lo que tenemos que hacer es poder obedecer. Y Mateo 6:33 nos da una clave maravillosa. Más buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. La enseñanza es con claridad. Dios es tan claro. Dios no es un Dios que nos hizo una Biblia difícil. Hay enseñanzas que son tan fáciles y tan claras, pero el problema no es falta de tiempo, sino que el problema es desorden de prioridades. Está Dios, está el trabajo, está la familia, está la iglesia, está el descanso, están los quehaceres de la vida, ¿cierto? Y todo esto, si le pone un número a cada una de las cosas que yo acabo de mencionar, cada una de ellas tiene una prioridad en tu vida. Y es tan importante que tú vayas ordenando de a poco, paso a paso, porque si pones el trabajo primero y pones el descanso al final, sí o sí te vas a cansar. Pero Dios ordena. Y ¿sabes qué? Esto más que primeramente
literalmente es orden. Porque Dios podía haber dicho directamente en el versículo: el reino de Dios y su justicia permanecerán. O decirlo de otra manera, pero dice primeramente. O sea, ¿qué es lo número uno? Entonces nos da una clave de todas las prioridades que yo le acabo de mencionar, de la familia, del trabajo, del descanso, de la iglesia. ¿Qué sería lo número uno? Dios, el reino de Dios, amén. El reino de Dios. Ordenar es obediencia, porque cuando ordenamos estamos diciendo: Dios, tú gobiernas mi vida. Cuando tú ordenas, estás diciendo, cuando tú te alineas a la voluntad, te estás alineando al diseño de Dios, a la palabra de Dios, y estás literalmente preparando terreno para la gloria de Dios. Estás preparando el corazón. Mateo 6:33 decía: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Primeramente es una palabra de orden, como les mencionaba. Cuando pones a Dios primero, recién es que todo lo demás encuentra su lugar. Porque todo es un desorden. Más cuando tú tomas la decisión de decir: ¿sabes qué? Dios, te voy a colocar en primer lugar. Es que todas las cosas hacia abajo comienzan a ordenarse de forma natural. Comienza a estar la familia, comienza a estar la iglesia, comienza a estar el trabajo, comienza a estar el descanso. Pero es cuando pones a Dios primeramente. No es cuando pones el trabajo, no es cuando pones lo económico, no es cuando pones el descanso. Es cuando pones a Dios primero que comienzan recién las cosas a ordenarse. ¿Quién recibe lo mejor de nuestro tiempo? ¿Quién recibe lo mejor de tu tiempo? ¿Dios o lo que sobra? El primer desorden de nosotros como humanos fue cambiar el orden de las prioridades. Fue dejar a Dios de lado. Y así lo hemos visto, y no lo vemos nosotros solamente de forma personal, lo hemos visto en países, lo hemos visto en grandes naciones que tenían a Dios primeramente y dejaron a Dios de lado. ¿Y qué pasó? Llegó el desorden. Porque cuando tú quitas a Dios de la ecuación, comienza a generarse un gran desorden. Y un desorden en todo tipo de ámbitos. Un desorden en el género, un desorden en la educación, un desorden en las familias y una cadena de desórdenes. Pero cuando una nación, por eso que es tan importante poder orar por quienes nos gobiernan. Porque cuando esas personas gobiernan y ponen a Dios primeramente, cuando tú escuchas decir: ¡oh, gracias a Dios!, es que le están dando el lugar que Dios se merece. Y automáticamente cuando tú le das a Dios el lugar que se merece, las cosas comienzan a cuadrarse, comienza todo a funcionar y te das cuenta: wow, mi familia está abandonada, necesito poder ser mejor acá. Uy, mi trabajo, necesito ser mejor, y comienzas a ser mejor en todo. No te das cuenta, pero eso, Bruno, comienza cuando pones a Dios primeramente. Amén. Porque aunque no queramos mencionarlo, hay un desorden espiritual. Orar solamente cuando hay problemas. Esto no pasa en esta iglesia, sino que esto pasa en otra iglesia. Buscar a Dios solamente cuando me queda tiempo. Vivir conectado más al celular que a la palabra del Señor. En muchas casas la Biblia está así, cerrada, pero el celular está operativo. Necesitamos este año abrir más la Biblia. Hay tiempo para todas las cosas. Hay tiempo para orar. Hay tiempo para jugar los que juegan. Hay tiempo para ver fútbol. Hay tiempo para todas las cosas. Pero también ordena tus prioridades. Ordena tus prioridades, amén. Cuando tú pones a Dios primero, las demás cosas se van a ordenar. Si tú organizas todo, para todo hay tiempo. Orden espiritual. Cuando hablamos de orden, decimos Dios primero, no cuando se puede. No cuando se puede. Muchas veces usted va a ver en las redes sociales las personas que van al gimnasio y dicen: acá cumpliendo, aunque no quiero, aquí estoy cumpliendo. ¿Sabes qué? Porque aunque tú no tengas fuerzas, tienes que ir a las plantas de Dios. Porque esto no se trata de cuando yo quiero. Se trata de que tú reconoces una necesidad, de que tú dices: sabes que no es como yo me siento, es poner a Dios primero. Porque muchas veces aparece la excusa y dicen: no se preocupen por mí. No sé cuántas veces he escuchado esto, pero no se preocupen por mí. A mí me interesa que estén los demás bien. Si están los demás bien, yo estoy bien. Pero no, tranquilos, no se preocupen por mí. Si está bien mi esposa, si está bien mis hijos, es que todo está bien. Pero déjame decirte una cosa: la salvación es personal. Y tú eres parte, si te consideras parte de la familia, es que también eres un eje clave. Eres un eje clave. Porque si tú tienes esa mentalidad de decir: ¿sabes qué? Lo demás primero y no importa cómo esté yo, es que vas a ser esa piedra de tropiezo, literalmente. Te vas a convertir directamente, quieras o no, en esa piedra que va a ser quien literalmente frena a la familia. Lo que no se agenda, no se honra. Dirección
Si Dios no es primero, todo lo demás termina fuera de lugar. Esa tiene que ser nuestra dirección. Si Dios no es primero, todo lo demás está fuera de lugar. Nosotros, antes de organizar, antes de todas las cosas, nosotros acá, usted ve que está todo ordenadito, todo bonito, pero también nosotros oramos al Señor. Antes de instalar las cosas, oramos al Señor, porque nosotros decimos, ¿sabes qué? Necesitamos que Dios que sea primero. No es solamente decir que Dios sea primero en mi vida, en mi corazón, sino que en cada una de las cosas. Podemos tener acá todo, podríamos tener lleno de instrumentos, pero si Dios no está en el primer lugar, en vano se hacen las cosas. Porque lo que necesitamos, podría haber solamente una guitarra de leña sin tener equipo. Pero si Dios está primero, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque ordenamos las prioridades. Porque entendamos que no es con nuestra fuerza, sino que con la fuerza de Dios. Amén. Orden también es nuestro tiempo. Repita conmigo, orden es disciplina. Y también puntualidad. Efesios 5, 15 y 16 dice, mira pues, con diligencia como andéis, aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo. El tiempo es algo implacable, hermano querido. Es implacable, no se detiene. Hay laboratorios, usted escucha, no vamos a decir marca ni mucho menos, pero que la crema, que el antiarruga, antienvejecimiento, pero el tiempo es implacable. El tiempo avanza y no se detiene. Por eso que la palabra de Dios es tan importante. Es nuestra guía, es nuestra luz y nos dice, aprovecha bien el tiempo. Dios es un Dios de orden. No de improvisación ni de desorden. Las cosas improvisadas no salen bien siempre. Cuando tú andas apurado o improvisando, siempre va a haber algo que va a faltar, siempre va a haber algo que va a fallar. Dios en ese orden también es estratega. La estrategia y el orden es un arma poderosa. Poderosa contra la pereza. Poderosa cuando quiere venir el sueño. Poderosa cuando quiere venir el desánimo. Porque si tú tienes orden y tienes disciplina, tú vas, no importa cómo te encuentres. A lo mejor pueden que estén las rodillas sucias. Bueno, nos limpiamos las rodillas, nos secamos las lágrimas y vamos delante de Dios. Y en medida tú te sumerges es que Dios comienza a hacer. ¿Por qué? Porque cuando pones a Dios primero, las demás cosas comienzan a ordenarse por añadidura. Amén. El desorden del tiempo produce algunas cosas. Cuando tú no organizas tu tiempo. Y usted me puede decir, oye, Pastor Javier, ¿qué tiene que ver el tiempo con la palabra de Dios? Es que la palabra nos lleva al tiempo. El tiempo es algo que no se detiene. Y la palabra de Dios es lo único que va a permanecer en el tiempo. Y es por eso que nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Porque todo va a pasar. El cielo y la tierra, todo va a pasar. Pero hay algo que va a permanecer para siempre. Y es la siempre y eterna palabra de Dios. Y es por eso que este año nos vamos a adentrar mucho más en la palabra de Dios. Amén. Sin embargo, el desorden produce impuntualidad. El desorden produce vidas reactivas, no dirigidas. Cuando me refiero a reactivas, es que ya pasó, ya explotó, ya se quebró el vaso, ya se trizó, ya el matrimonio se destruyó. Eso es ser reactivo, es solucionar después de. Sin embargo, la idea es que usted sea proactivo. Cuando tú pones a Dios delante, Dios te dice, eso no está funcionando bien, ora por eso. Porque la palabra de Dios nos dice y nos ha enseñado también, velad y orad. No solamente orar, sino que también es velar. Velar es saber por qué orar. Literalmente, velar es saber por qué orar. Orar con dirección. Eclesiastés 3:1 nos dice, pero nos enseña de una manera tan clara e importante. Nos dice que todo tiene su tiempo. Dios no pide que hagas todo. Más bien te pide que hagas lo correcto en el tiempo correcto. Porque hay tiempo para todo. Tu relación con el tiempo también revela tu madurez espiritual. La puntualidad literalmente no es un hábito humano, sino que la puntualidad también es un reflejo de tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en el trabajo, tú vas a dedicar todo el tiempo al trabajo. Si tu tesoro está en cosas que no son las que corresponden, ahí va a estar. Pero si tu tesoro está en Dios, si tú pones a Dios como primer lugar y tu tesoro, tu corazón está con Dios, créeme que tú vas a correr. Vas a correr. Vas a correr porque vas a tener la convicción y la seguridad que cuando tú llegas a la casa de Dios, que cuando tú llegas a los pies de Dios, Dios va a producir un cambio. Amén. Y eso es lo que necesitamos poder entender. El no administrar bien el tiempo solo es pérdida. Pérdida de fuerzas, desgaste, recursos. En resumen, solo pérdidas. Y esto no solamente en lo espiritual. Yo pudiera haber un empresario acá, un emprendedor. Si no gestionas bien el tiempo, solamente te va a causar pérdidas. Pérdida en tus recursos, pérdida en tus fuerzas,
pérdidas porque vas a poner literalmente recursos donde no tenías que haberlos puesto. Entonces es tan importante que nosotros tengamos una buena gestión de tiempo. Y la Biblia nos cuenta una historia maravillosa, pero también lamentable en Mateo 26:15, donde dice que las vírgenes y sensatas llegaron tarde. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron lamentablemente con las puertas cerradas. Es que no es que solamente llegues tarde. No es que solamente llegues tarde al culto, sino que llegas tarde a lo que Dios te quiere hablar. No es que llegues tarde al servicio, es que te pierdes lo que Dios te quiere decir. No es que llegues tarde, es que te estás perdiendo algo. Véalo de esa manera. Es que cuando usted no gestiona el tiempo y Dios te quiere, Dios a lo mejor preparó todo para que tú pudieras estar y escuchar lo que tenías que escuchar, porque Dios tenía algo que iba a cambiar, que iba a impactar tu vida, que iba a cambiar tu dirección. Y nosotros caímos y después le echamos la culpa al enemigo, pero muchas veces no es el enemigo, es tu carne. Es que no vences tu carne para poder llegar, para poder ordenar tus prioridades de forma humana y decir, ¿sabes qué? Es Dios primero. Hay tiempo para todas las cosas y el domingo al mediodía es tiempo del Señor. Es tiempo de poder ir a buscar al Señor, es tiempo de poder crecer. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé cómo tú entras por esta puerta, pero sí tengo la convicción y la seguridad que tú no vas a salir siendo el mismo. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un Dios que cambia, porque aquí hay un Dios que direcciona, porque aquí hay un Dios que restaura el corazón, porque aquí hay un Dios que todo lo puede, que todo lo cubre, que todo lo sana. Hay un Dios que cuando los médicos dicen no, Él dice que sí. Acá hay un Dios que es el que tiene la última palabra, hermano querido. No es que llegues tarde, es lo que perdiste. Es lo que perdiste. Cada vez que tú te ausentas, es lo que pierdes que Dios te hable. Es cada vez que no estás que tú te pierdes que Dios te hable. Hay una frase que me va a escuchar decir más de una vez este 2026 y la voy a repetir las veces que sea necesario para que entendamos. Si tú tomas agua solamente los días domingos, vas a morir de sed. Vas a morir de sed. Si tú te alimentas solamente el día domingo de la palabra de Dios, que es el alimento, que es los nutrientes que necesitamos para nuestra vida, vas a morir de hambre. ¿Y qué va a pasar? Si está todo bien, espectacular, maravilloso, pero cuando venga la dificultad y te pille débil, cuando vengan esos vientos que van a soplar sí o sí y te pillen débil, entonces es importante, entendamos, la palabra nos está diciendo, sabes que es tiempo de que tú seas proactivo, no reactivo, no esperes a que sucedan las cosas. Tu puntualidad no solamente habla de un hábito humano, sino que es un reflejo del corazón. Efesios 5:15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. No, porque los días son malos, y lo dice la palabra de Dios. Nuestra gestión de tiempo revela cuánto valoramos a Dios y cuánto valoramos lo que Dios está haciendo. La puntualidad honra a Dios. Nuestra puntualidad lo único que dice es, Señor, tú eres importante para mí. Sin embargo, la impuntualidad no solamente le afecta a usted, hermano querido. Cuando uno es impuntual, nunca solamente te afecta a ti, sino que afecta a tu entorno. Porque, ¿sabes qué? Déjame decirte algo súper importante que lo podamos atesorar en el corazón. La impuntualidad interrumpe, la impuntualidad desconcentra, la impuntualidad quita valor a lo que tú estás haciendo. Cuando tú llegas tarde al lugar, estás quitando el valor literalmente a ese anfitrión. Y el anfitrión de esta casa es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú lo único que estás diciendo cuando llegas tarde al lugar, estás diciendo, ¿sabes qué? No tiene mucho valor. No tiene mucho valor el llegar. No tiene mucho valor el venir. Entonces es importante, ordenemos nuestras prioridades. Sé que pudiera ser una palabra dulce la primera del año, pero es una palabra, necesitamos poder comenzar bien el año. Muchas veces hay que tener conversaciones incómodas para poder crecer, hermano querido. Muchas veces hay que tener conversaciones que nos lleven a tierra, amén. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. La espiritualidad genuina siempre considera al prójimo, a diferencia del impuntual, del que no es ordenado, que solamente es él, yo. Cuando tú ordenas tus prioridades, también comienzas a fijarte en el prójimo, también comienzas a mirar hacia el lado. Y no solamente lo digo en la gestión de tiempo, también lo digo en la mayordomía espiritual. El tiempo es un regalo que no podemos recuperar, hermano querido. Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, quien es fiel en lo pequeño,
también va a ser fiel en lo grande. Si tú te consideras demasiado grande para hacer algo pequeño, eres muy pequeño para realizar algo grande. Es tan importante que nosotros estamos creciendo, pero queremos poder crecer de buena manera. Queremos crecer como esas plantas que no hay que colocarle el palito al lado, sino que esas plantas, y mi abuelita la amarraba para que no se fuera la planta chueca, sino que queremos crecer, pero crecer derechitos. Amén. Jesús fue puntual incluso en su propósito. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo envió Dios a su Hijo? Cuando fue el cumplimiento del tiempo, no antes ni después. La madurez espiritual se nota cuando aprendemos a vivir con propósito y con disciplina. Amén. La puntualidad no es que lo vaya a hacer más espiritual, ni mucho menos, sino que esto revela cuánto valora lo espiritual. Sí, por supuesto. ¿Cuánto valoras? No es que te vaya a hacer más espiritual. También, este año 2026, Dios nos decía, ¿sabe que también es tiempo de poder ordenar, ahora que comienza el año, nuestra familia? Nosotros nos llamamos Casa de Adoración Soplo de Vida. Me daría un minuto de su tiempo para poder leerle, porque cada vez que se crea una empresa, cada vez que tú creas algo, siempre hay dos cosas que tienen que estar ahí presentes. Aparte de todo lo espiritual que esté Dios y todo, hay cosas que tú tienes que tener muy claras, y una de ellas es tener la visión y la misión. ¿Sabes por qué? Porque la visión y la misión también son parte del orden de cualquier empresa, del orden de cualquier cosa que se cree. Todo se crea con una visión y con una misión. La visión de Casa de Adoración Soplo de Vida es ser una iglesia que forma familias firmes en la fe, restauradas por el poder del Espíritu Santo, donde cada hogar experimente la presencia de Dios, vive en unidad y se convierte en una extensión del reino de los cielos. Creemos en la promesa como iglesia de Hechos 16:31, que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es nuestra visión. Creemos en familias sanas. Creemos que la familia es el pilar de esta sociedad, José. Creemos que las familias pueden ser restauradas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es tan importante, con el pasar de los años, con el pasar de las generaciones, lamentablemente lo que una generación permite, la otra abusa de ello. Y así hemos visto que se han ido perdiendo tantas cosas, desde los alimentos que preparaban antes nuestras abuelitas, el pastel de choclo, los porotos, el comer todos juntos, y entre muchas otras cosas que se han ido perdiendo de generación en generación. Nuestra misión como iglesia: somos una iglesia cristiana comprometida con la adoración, la enseñanza de la palabra y el fortalecimiento de las familias. Nuestro propósito es formar una comunidad donde se viva el amor de Cristo, donde se edifiquen hogares saludables, se trabaje unidos como una gran familia espiritual, llevando vida, esperanza y salvación a cada generación. Nosotros creemos que Dios es un Dios de generaciones. Creemos que es un Dios de generaciones y lo hemos visto y lo hemos aprendido. ¿Cuántos estuvieron creciendo juntos en la historia de José? Bueno, y también lo estuvimos en la historia de Moisés, donde cuando parte la historia de Moisés dice que aquel rey no sabía quién era José. Pasaron las generaciones y el pueblo de Egipto olvidó quién era José, olvidó que un israelita los había salvado, que si pudieron sobrevivir esos 7 años de escasez fue por alguien literalmente que pudo tener la sabiduría y la habilidad para poder salvarlos, y lo olvidaron. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, wow, estamos ahí con algún tipo de acople, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, y esto lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que esa sea nuestra declaración. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y decláralo las veces que tenga que declararlo. Aunque no vea nada, aunque vea que sus hijos cuesta poder reunirlos a orar, aunque vea que no pasa nada en su hogar, comienza a declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque Dios trabaja no con las familias perfectas, Dios trabaja con familias ordenadas. A nosotros como hombres también nos lleva a poder llevar a nuestras familias a ese lugar de orden. Porque donde nadie lidera,
cuando no hay orden en casa, cuando todos deciden, cuando nadie asume la responsabilidad, es que se va generando un gran desorden. Y aquí me encanta una palabra que lleva el Señor que dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero también vosotros, hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces aquí no es solamente de arriba hacia abajo, del papá hacia el hijo, sino que también está del hijo hacia el padre. Yo le digo a mis hijos: niños, cuiden mi corazón, sobre todo en las noches, porque ellos saben que la noche es mi tiempo de poder tener al Señor. Cuiden mi corazón. Si les digo vaya a lavarse los dientes y acostarse, lávese los dientes y acuéstese. Y asimismo yo también me preocupo como padre de no provocar la ira en ellos, de ser paciente, de entenderlos, de cuidarlos, de protegerlos. Recuerde que el padre cumple con 3 cualidades básicas, que es amar, proveer y proteger. Y nosotros tenemos que cumplir esas cualidades que cumple nuestro Padre Celestial con nosotros también. Amén. Nuestro hogar es nuestro primer altar. Antes de ser pastores, como el pastor acá, tenemos que pastorear primeramente nuestra casa, ¿cierto? Esa es nuestra primera iglesia. En mi casa, la primera iglesia. Porque lo que no se gobierna en casa, no se puede gobernar en la iglesia. Si mis hijos no están gobernados en la casa, no se van a gobernar en la iglesia. Amén. Primera de Timoteo 3, 4 y 5 dice: pero que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Necesitamos traer orden a nuestra casa. Necesitamos poder tener orden espiritual. Necesitamos poder ordenar nuestra vida. Amén. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Esto nos dice Proverbios 21:5. Los pensamientos de aquel que está siempre atento, siempre tienden a la abundancia. Nosotros también en este año tenemos que permitir que Dios también ordene nuestras finanzas. No es que muchas veces falten, sino que es que hay un desorden financiero, hermano querido. Es que gastamos sin planificación, es que vivimos endeudados por impulso. Ojo, que no digo que la deuda sea mala. Los grandes empresarios usan deuda, las grandes empresas usan la deuda. La deuda también es un instrumento para, pero hay que aprender a bien utilizar, que Dios también pueda en este año 2026 ordenar nuestras finanzas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con la mano levantada, que Dios ordene nuestras finanzas. Amén. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Eso lo dice Lucas 14:28. Sentémonos, compartamos, que haya unión, que haya comunión, que se puedan llegar a acuerdos para poder llevar los gastos y los cálculos de la casa. Amén. Honra a Jehová con tus bienes, nos dice Proverbio. Y acá Dios no bendice el desorden financiero. Dios no multiplica lo que no se administra. Muchas veces no es que falte, lo que falta es administración. Llévese esa palabra, administración. Que hay algunos principios a nivel de finanzas que nos enseña la palabra, que vamos a pasarlos. El diezmo, que es el igual a honra. Diezmar es literalmente honrar. La ofrenda, que es la gratitud del corazón. La ofrenda es igual a gratitud, pero la administración es igual a sabiduría. A sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ponga a Dios primero. No espera que llegue Dios con... Espero que se entienda, ¿cierto? No espera que llegue Dios a ordenar las cosas, sino que seamos proactivos y digamos: Señor, en este año 2026 te voy a poner en el primer lugar para que tú puedas ir ordenando las cosas. No que tengas que venir tú, Señor, a darme una palmada para poder ordenar, Señor amado del cielo. Hay algo maravilloso a lo que queremos, y este es un deseo de mi parte como pastor. Y es poder también que este año todos puedan servir. ¿Sabes por qué? Yo creo que servir ablanda el corazón. Cuando tú sirves, te vas enamorando. El poder servir literalmente te va enamorando. Dios ha traído a tantas personas con habilidades, y así como Moisés, que creció en Egipto, que aprendió en Egipto y luego todo lo aprendido lo puso literalmente a disposición del pueblo de Israel, también así nosotros este año podamos servir. Todos puedan servir. Acá en esta casa hasta los más pequeños van a servir. Tenemos la proyección de las letras y los niños están aprendiendo.
ahora están en la escuela dominical aprendiendo de la palabra del Señor, pero si usted le pregunta a cualquiera de los niños una historia de la Biblia, él se la va a contar, pero de principio a fin. Nuestros niños saben de la palabra de Dios, y eso es algo que a mí como pastor me tiene pero tremendamente contento. ¿Sabes por qué? Porque hay una buena generación. Porque hay una generación que sigue. Usted nos ve aquí cantando con la pastora Anita, ve acá a Jonathan en el teclado, pero a su hijo en la letra. Nos ve acá nosotros ministrando la palabra, ministrando y cantando al Señor, pero miren, las generaciones que vienen, mi sobrina. Entonces las generaciones que vienen tienen que llevar, y tenemos que nosotros preocuparnos y ocuparnos de que las generaciones que vienen tengan la misma pasión que nosotros. Amén. Adoren con pasión y sirvan con pasión. Amén. Y como dice Colosenses 3:23, que este versículo me encanta y me desarma literalmente, es que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. Cada vez que acomodamos una silla, le decimos Señor, la acomodamos sabiendo que tú puedes tocar a alguien en ese lugar. Cuando acomodamos esta mesa, la acomodamos sabiendo de que acá está el pan, está el vino para la Santa Cena. Cuando acomodamos el altar, lo acomodamos sabiendo que acá se predica la palabra del Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Pero el servicio sin orden se convierte en una carga, hermano querido. El compromiso sin orden se convierte en abandono. Y por eso muchas veces usted ve personas que están y no están, porque no tienen ese compromiso, porque no hacen las cosas como para el Señor. Y no es una cosa de que usted, no es algo difícil de notar. No es algo que tú digas, no, yo hago todo como para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque son tus acciones las que van a hablar por ti. Ni siquiera necesitamos preguntarle a alguien si lo hace para el Señor. Es su forma de hacer las cosas. Es que no solamente coloca el pañuelo, es que coloca el pañuelo y ordena de tal manera que se vea lo más hermoso posible, porque entiende que es en la casa de Dios, que si tiene ordenada su casa, que si tiene ordenadas sus prioridades, también quiere tener ordenada la casa de Dios. Amén. El compromiso no se demuestra con palabras, sino que se demuestra con constancia y con responsabilidad. Primera de Corintios 4 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Necesitamos ser fieles, necesitamos personas fieles. Amén. La obra de Dios no avanza con un entusiasmo momentáneo, sino que la obra de Dios avanza con una iglesia que tiene disciplina, con una iglesia que es fiel, porque sin fieles, ustedes que son pastores, ¿qué haríamos sin tener personas al lado nuestro que fueran fieles, cierto? Que estén juntos, que así como estuvo un día Ur y Aarón ahí al lado de Moisés levantando sus brazos mientras estaba la batalla, también nosotros tenemos que tener personas fieles al lado, personas fieles que crean en el proyecto, que crean que Dios está con la iglesia, que crean en que Dios va a hacer cosas. Amén. Qué importante. El que sirve cuando quiere, no sirve, colabora. En la empresa usted va a escuchar, por ejemplo, de parte de recursos humanos, no va a decir, oye, este servidor, sino que usted va a decir ese colaborador. Porque en la empresa hay colaboradores. Pero servir es totalmente distinto. Cuando tú sirves, lo haces con amor. Cuando tú sirves, lo haces con pasión. Cuando tú sirves, lo haces con el entendimiento. Amén. El reino no necesita gente ordenada, sino que necesita gente constante y gente responsable. Porque la unción te abre las puertas, pero el orden las mantiene. Tu habilidad puede abrirte las puertas, pero tu carácter es lo que va a permitir que se sostenga. Tú puedes, y lo pongo en un ejemplo, podemos ser muy habilidosos para poder tocar y puedes estar en una banda, ¿cierto? Como lo haces tú, José. Pero si tienes un mal carácter, ¿te van a querer tus compañeros de banda? A la oportunidad que tengan, au revoir, para decirlo en francés. Busco como pastor que todos puedan servir, no colaborar. No necesitamos colaboradores, necesitamos servidores. Yo creo fielmente, como lo mencionaba hermano querido, que el servir ablanda el corazón, que el servir te direcciona, que el servir te vuelve al lugar, te vuelva a dar sentido, Una iglesia comprometida es una iglesia ordenada. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El desorden interno se manifiesta externamente. Todo siempre de dentro hacia afuera. Cuando tú buscas la presencia de Dios, eso se va a ver reflejado hacia afuera.
se va a ver reflejada hacia afuera en una sonrisa, en tu forma de hablar, porque sabes que tus pensamientos son atados a la cruz de Cristo, porque lo que está en tu mente, tus pensamientos bajan a tu corazón y tu corazón comienza a ser tan buena tierra que por tus palabras, por tu boca solamente brotan palabras de amor, palabras de Dios. Amén. Pensamientos sin gobierno producen decisiones sin sabiduría. Por eso que necesitamos que el gobierno de Dios esté en nuestra mente, que Dios gobierne nuestra mente. Amén. No todo lo que sientes debe gobernarte. Muchos son gobernados por el temor, muchos son gobernados por el terror. Y hay personas con las que usted habla y lo único que quieren infundirte es terror o es temor. No permitamos que esas emociones nos gobiernen, amén. Aquí hay algo que nos tiene que gobernar y es el amor de Dios, porque todo partió por amor y todo siempre fue por amor. Aprendimos hace meses atrás que la comunicación es solamente para dos cosas. Usted comunica para dos cosas, o para construir o para destruir. Que nuestra comunicación sea siempre para construir, amén. Porque esa es la comunicación que dio Dios. Incluso a las personas que fallaron. Elías estaba cansado, agotado, y Dios, lejos de decirle, oye, pero si acabas de pelear con los profetas de Baal, ¿cómo ahora puedes estar decaído porque una mujer te quiere perseguir? No. ¿Qué hizo? Tranquilo, descansa. Lo hizo descansar, lo alimentó, lo protegió, le proveyó. Y ese es nuestro Dios, un Dios de amor. Muchas veces nosotros vemos a personas caídas y lejos de extender la mano, tiramos la patada y queremos estar lo más lejos de esa persona. No, hermano querido. También el orden no es solamente preocuparte de ti, sino que también extender la mano y levantarnos y apoyarnos y abrazarnos y estar unidos. Porque el diablo no le teme a una iglesia de gran número, pero sí teme a una iglesia unida. Porque esa es la unidad. Esa es la unidad. Y lo hemos aprendido. Dos tienen mejor paga. No se olvide de eso. Y a nosotros que nos gusta la buena paga, dos es mejor de paga. Por algo Dios envió de dos en dos. Amén. Y cordón de tres, difícil de romper. El rencor, la queja, la falta de perdón también son formas de desorden espiritual. Pero más hoy declaramos que una iglesia ordenada prepara el camino para la gloria de Dios. Amén. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Pongamos a Dios primero. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Ordenemos, organicémonos, seamos estrategas, que todo tenga un orden. Amén. La gloria de Dios reposa donde hay orden, donde hay honra, donde hay unidad y donde hay compromiso. Este año 2026 no será un año de correr sin dirección, sino que va a ser un año donde podamos caminar alineados y ordenados. Amén. Creemos y vamos a estar mencionando siempre la palabra del año, que es que Dios nos va a llevar a poder cruzar ese Jordán. ¿Sabes por qué? Porque atrás está el desierto, por hacia el frente estaba la tierra prometida. Pero para poder cruzar ese Jordán hay tres instrucciones. Número 1, ve y santifícate. Y dentro de la santificación está el poder ordenar tus prioridades, el poder traer orden a tu casa, el poder ordenarte espiritualmente, el poder ordenar tu finanza, el poder ordenar tu vida, el poder ordenar tu tiempo. Porque luego de ello hay una segunda instrucción. Cuando ves la presencia de Dios, y así Josué lo transmitió al pueblo, cuando vean el arca del pacto, comiencen a avanzar. Número 2, y va a venir el paso número 3, que los sacerdotes tocaron el agua y el Jordán se abrió de par en par, de par en par. Recuerdo estar orando y veía un gran mar y decía, uy, Señor amado, vamos a ser como Moisés, que vamos a cruzar, Señor, el Mar Rojo. Y Dios me decía, pero tan claramente, no es que van a cruzar el Mar Rojo porque el Mar Rojo los llevó al desierto, sino que yo quiero poder llevarlo a conquistar. Quiero poder llevarlo a una tierra donde va a fluir la leche, donde va a fluir la miel. Y créame, iglesia, esto no se trata de números, esto se trata del poder de Dios, de poder obrar en el poder de Dios. Amén. Dios nos está llamando al orden, a ordenar nuestra vida espiritual, a ordenar nuestra familia, nuestro servicio, nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestra visión. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican, hermano. Si Jehová no edifica esta casa, en vano trabajamos. Por eso es que vamos a ordenar nuestras prioridades. Siempre va a ser Dios primero. Y cuando te invitan a un hogar, cuando te invitan a una casa, cuando alguien te invita, ¿qué es lo primero que tú haces? Es prontamente buscar al anfitrión para poder saludarlo, ¿cierto? Es poder ubicarlo rápidamente. Oye, ¿quién es el anfitrión de lo que se está realizando? Él es la sabes que soy Javier.
un gusto poder conocerte, aunque no le conozcas, es poder saludarle. Por eso que una de las instrucciones que hemos dado es que cuando tú llegues a este lugar, entendiendo que vas a llegar a tiempo, porque si no llegas a tiempo, te lo vas a perder. Pero si tú llegas a tiempo, una de las primeras cosas que debes hacer para poder ordenar también las prioridades es venir acá y poder saludar al anfitrión de esta casa. El anfitrión de esta casa no se llama el pastor Javier, el anfitrión de esta casa no es la pastora Anita, el anfitrión de esta casa es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Jesucristo, es el gran yo soy, es el que todo lo puede, es el Yahweh, es el Shaddai. Ese es el anfitrión, amén. Y esa es una instrucción cuando llegues a esta casa, como vas a llegar a tiempo, entendiendo de que Dios te ha dado un orden y te ha pedido un orden, vas a llegar a saludar a tu Padre, amén. Y así también Dios, cuando nosotros venimos aquí a orar, ¿sabe qué, hermano querido? A la hora que sea, nosotros nos arrodillamos y lo único que sentimos es el abrazo del Señor. Es que Dios está en este lugar, hermano querido. Es que la presencia de Dios está en este lugar. Pero la presencia de Dios no habita en el desorden, habita en una iglesia ordenada. Y es por eso que necesitamos poder ordenarlos. ¿Ordenarlos para qué? Para que Dios gobierne. ¿Ordenarnos para qué? Para que podamos escuchar la voz de Dios. ¿Ordenarnos para qué? Para que su propósito se cumpla. Para que lo que Dios nos ha dicho no se pueda cumplir. Amén. No nos vamos a ir de este lugar con culpa. Ay, me sentí tan culpable. No, sino que nos vamos a ir llenos de esperanza. Porque Dios no llama a los perfectos, sino que Dios ordena a los que llama. Y si Dios te llamó es que Dios te quiere poder ordenar. Y si hoy no habló del orden es porque hay una bendición preparada. Es porque hay una nueva etapa por delante. Amén. Es porque hay un soplo fresco del Espíritu Santo sobre esta casa. Tal vez algunos de nosotros hemos estado fuera de lugar, pero el mismo Dios que ordenó las estrellas también quiere poder alinear nuestra vida y poder ordenarnos. Amén. Donde hubo caos, Él trae paz. Donde hubo cansancio, Él trae nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. A los que esperan en Jehová. Amén. Esperamos en Jehová. Esperamos en ti, Jehová. Esperamos en tu amor, en tu bondad. Y vamos a esperar lo que tengamos que esperar, porque sabemos que nuestras fuerzas en ti van a ser renovadas. Amén. ¿Sabe qué, hermano querido? Siento que Dios va a acelerar los propósitos. Levantémonos con fe, iglesia Soplo de Vida. Levantémonos con fe, caminemos con decisión y con convicción. Cada vez que tú vengas a este lugar, ven con la convicción y la seguridad que Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Porque cuando Dios sopla, todo vuelve a la vida. Y creemos y declaramos, repita conmigo, yo creo y yo declaro y yo espero que lo mejor aún está por venir. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a la presencia y a la palabra de Dios en esta hora? Dios es un Dios de orden.